La Asamblea Permanente de los Derechos Humanos ha emitido un comunicado en el que está denunciando un intento de fuga, un supuesto intento de fuga de la exmandataria en complicidad con líderes de oposición, incluso algunas embajadas. Hoy estamos con Edgar Salazar, vicepresidente de esta instancia, con quien vamos a conocer más detalles del por qué esta denuncia. ¿Cuáles son las pruebas que presentan? Estamos ya en contacto con él. Don Edgar, qué placer saludarlo, muy buenos días. ¿Bajo qué sustentan esta denuncia? Bueno, un saludo cordial desde la Asamblea de Derechos Humanos. Nosotros el día de ayer hemos recibido una denuncia por parte de nuestros compañeros de la Asamblea del Alto, quienes trabajan de manera cercana con los familiares de las víctimas de Sencata, y en ese marco es que precisamente nos informan de que se pretendía gestar un intento de fuga por parte de la señora Yanine Áñez, bajo el argumento de que se estaba buscando la libertad o que se defienda con una detención domiciliaria. ¿Esta puede ser una suposición o existen pruebas? Señor Salazar, bien, estamos conversando con el vicepresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia sobre este tema, justamente las repercusiones que ha causado este comunicado, ¿sí? A ver, también el expresidente Evo Morales se ha pronunciado con relación a todos los hechos ocurridos el 2019. El exmandatario Evo Morales asegura que el informe del GIEI no busca soluciones, sino más bien está confrontando al país. Todo esto en relación a lo que está sucediendo en Bolivia con el caso Yanine Áñez, con las muertes registradas el 2019. Escuchemos lo que decía el exmandatario. Yo veo que el informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes, en vez de buscar soluciones, está confrontando al país. Respetamos, pero Bolivia tiene soberanía, tiene independencia, el pueblo boliviano tiene dignidad. No entiendo algunas interpretaciones que hace. Respetamos, es un informe seguramente, se sirve como base para los procesos, respetamos. Retomamos el contacto con don Edgar Salazar, vicepresidente de la Asamblea de Derechos Permanentes de Bolivia. A ver, le consultaba a don Edgar, ¿estas solamente son suposiciones o existen pruebas de un intento de fuga de la exmandataria Yanine Áñez? Bueno, es una denuncia que se nos ha hecho por parte de los compañeros de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos del Alto, en el entendido de que no es casual de que líderes políticos de oposición coordinen acciones conjuntamente la señora Amparo Carvajal y se pretenda que bajo la tutela de algunas embajadas extranjeras en el país se busque la fuga de la señora Yanine Áñez, porque hay que recordar de que existe un informe de la GIEI que ratifican que en el país han existido masacres y flagrantes violaciones a los derechos humanos en septiembre, octubre y noviembre del 2019. Y nosotros entendemos que las familiares de las víctimas de Sencata con justa razón exijan responsabilidad por las 37 muertes que se han suscitado en estos hechos luctuosos del 2019, e indudablemente creemos de que esos delitos no pueden quedar en la impunidad. Existe certeza que la señora Yanine Áñez es responsable precisamente por esas muertes y con seguridad ha de ser juzgada en algún momento en un juicio de responsabilidades, el cual va a ser tramitado en la ciudad de Sucre. Señor Salazar, ¿a qué embajadas están denunciando? Bueno, hay que señalar de que en el pasado la Embajada de Brasil ha actuado en el mismo sentido con el señor Pinto, posibilitando su fuga y huida del país, y de esta manera evada la justicia boliviana. Hemos visto que existe un compromiso muy de cerca de la Embajada de Europea, que de la misma manera están pretendiendo, reitero, que a través de, una vez conseguida la detención domiciliaria, se busque este intento de fuga y de esta manera las muertes de Sencata y Secaba queden en completa impunidad. ¿Y en qué queda el estado de salud de la exmandataria Yanine Áñez? Este intento de suicidio también. Como Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia hemos manifestado que hay que priorizar la salud de la señora Yanine Áñez, en el entendido de que por más privada de libertad
o donde se encuentre, ella tiene que ser atendida conforme a las normas que prevén los derechos humanos, y en ese marco consideramos de que si hay necesidad de que se la tenga que internar, se le deberá hacer lo necesario para que se restablezca su salud, en el entendido de que ella en cualquier momento va a ser trasladada a la ciudad del Sucre para que asuma su defensa por el juicio de responsabilidades por las muertes de Sencata y Sacaba, y ella tiene que estar en una completa recuperación en su estado de salud. Ahora, ustedes como Asamblea Permanente de los Derechos Humanos la han visitado, han corroborado su estado de salud, su familia, ella ha denunciado también de que le están dando pastillas que desconoce. ¿Saben de esto? Bien, existen muchas versiones con referencia a la situación de estado de salud de la señora Yanine Áñez. Existe un equipo de médicos que deberán informar a la población si es veraz o no todo lo que se dice en los medios de comunicación y redes sociales. Prueba de ello es de que privadas de libertad cuestionan un trato preferente con referencia a la señora Yanine Áñez, y obviamente con justa razón están pidiendo un equilibrio en el trato las privadas de libertad de Mila Flores, y creemos de que se les tiene que dar el mismo trato sin que exista ninguna preferencia entre privadas de libertad. ¿Pero ustedes la han visitado? Miren, el día de hoy tenemos conocimiento que va a ingresar una comisión de la Asamblea de Derechos Humanos de La Paz. Sabemos que ya se han hecho las visitas por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Conocemos que una brigada de asambleístas plurinacionales de la misma manera ha hecho la visita correspondiente, pero queremos señalar de que la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia ha dado su total respaldo a las víctimas de Sencata y Sacaba, y por principios nosotros vamos a defender a las víctimas y en ningún momento vamos a defender a los victimarios de las muertes de Sencata y Sacaba. Sí estamos de acuerdo con que se priorice la vida y la salud de la señora Yanine Áñez, porque consideramos de que en el futuro va a asumir un proceso de juicio de responsabilidades por esas muertes. A ver, usted hace un momento se refería a estos privilegios que denuncian las privadas de libertad de Miraflores. Veamos a qué se refieren justamente, con unas fotografías que han sido publicadas por la propia hija de la exmandataria. Mire, ¿estos realmente son lujos, señor Salazar? Bueno, hay que señalar, nosotros hemos hecho visitas a varias cárceles del país, y la situación de otros privados de libertad es muy duro. Por un lado se afirma por parte de la hija de la señora Yanine Áñez que ella vive en condiciones inhumanas, pero vemos por el otro lado que su propio hijo también manifiesta que estaba en su momento restablecida en su salud, que no recibía ningún maltrato, y bueno, y después vemos nuevamente por las redes sociales que existen otras imágenes de las condiciones en las que vive la señora Yanine Áñez. Creo que es en ese sentido que va a ingresar una comisión de la Asamblea de Derechos Humanos de La Paz para verificar esta situación y para conversar sobre todo con las otras privadas de libertad que exigen también un trato equilibrado, igualitario con referencia a la señora Yanine Áñez. Bien, si esos son lujos por razones humanitarias, se debería también verificar la situación en la que están otras privadas de libertad, ¿no? En comparación a lo que acabamos de ver. Bien, para cerrar, señor Salazar, 37 víctimas de Sacaba, Sencata. Sus familias, claro, merecen justicia, pero ¿qué pasa con los otros hechos? Playa Verde, Vila Vila, por ejemplo, lo ocurrido en Montero. ¿Ustedes también se han pronunciado sobre estos casos? Mire, nosotros precisamente estábamos esperando el informe de la GIEI, donde precisamente no simplemente ratifican las masacres de Sencata y Sacaba, sino que hablan de otras violaciones a los derechos humanos suscitados en otros departamentos, como el caso de Montero, en el caso de Vila Vila, como en el caso de Betanzos y otros hechos que nos habla de ese informe. Y indudablemente
hay que buscar que ese informe sea resultado en la apertura de otros procesos ordinarios por la vía judicial, e indudablemente no simplemente la Asamblea de Derechos Humanos tiene la obligación de exigir su cumplimiento y hacer un seguimiento de la apertura de otros procesos. Estamos ahí, tenemos el defensor del pueblo, los propios parlamentarios, el propio pueblo boliviano e incluso los medios de comunicación, porque es un informe muy grande, ampuloso, que ha de servir no simplemente, reitero, para el juicio de responsabilidades, sino para que se aperturen otros procesos paralelos a la vez. Estos hechos se registraron en el gobierno del exmandatario Evo Morales. ¿Quiénes deberían entonces ser procesados? Miren, nosotros hemos manifestado de que se tienen que aperturar procesos antes de la ruptura del orden constitucional y posterior a la ruptura del orden constitucional. El informe es muy grande y es ampuloso, y indudablemente será el Ministerio Público y la propia justicia la que aperture los procesos correspondientes. Indudablemente nosotros estamos obligados a hacer un seguimiento de los procesos que vayan a evacuarse de aquí en adelante con referencia al informe que ha presentado la GIEI en Bolivia. Muy bien, don Edgar Salazar, gracias por su tiempo, gracias por este contacto, por ampliarnos también la posición de la Asamblea de Derechos Humanos y con relación a esta alerta que ustedes han presentado a través de este comunicado. Que le vaya muy bien, buenos días. Muchísimas gracias a ustedes. Muy bien, nosotros vamos a continuar con más y tenemos excelentes consejos hasta ahora.